Estaba toqueteando, perdón, que ahí estaba toqueteando una cosa, el tema de las encuestas, porque quería hacerle unas encuestas, pero bueno, ya después, porque acá me sale predeterminado ánimo y no quiero votar sobre el ánimo. ¿Lo han hecho anteriormente? ¿Han tenido encuestas por Zoom? Sí, Sí, justo esa del ánimo. sí, Ah, con no, Joana, con pero Joana, qué raro porque me lo da predeterminado el ánimo sí. y no quiero votar sobre el ánimo, querías hacerle unas consultas y bueno. Hola, Víctor. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, no puedes cargar vos encuestas. Ah, listo. La tengo que cargar yo, me la tenés que pasar en todo caso antes. Bien, 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 ya después la hacemos entonces para la próxima. Si la armás, yo las cargo ante la clase. Bien, bien, perfecto, perfecto, entonces. Resuelto. Sí, quería consultarle si ahí algunos minutitos así se va sumando un poco más de gente. Si habían tenido la oportunidad de leer dos cosas. Uno, el plan estratégico de la universidad, no sé si han tenido posibilidad, de la UTN. No encontré el de este año, o sea, el de este año, encontré uno viejo. No sé si está el nuevo, el 2010-2020, me imagino, o 2020-2030. No sé si existe, y si existe, si alguien lo tiene, estaría buenísimo que lo puedan compartir. Pero estuve leyendo el viejo y no sé si lo han leído ustedes. ¿Le han dado alguna vez una revisada en algún, sí? Sí, en algún momento sí. Víctor, trabajamos con Claudia sobre el plan estratégico. Y el Bien, que hay en la UTN es del 2018, del 2008, perdón. 2008, claro, es el fue que encontré esto, bueno, pensé que iba a haber, ¿saben los motivos por los cuales no hay un nuevo plan estratégico? Porque el 2008 es 2008-2020, o 2008 abarca un año menor, un rango menor. Sí, ¿Tiene idea? 2008-2020. Ah, 2008-2020, está bien. Entonces, bueno, estamos bien entonces. Claro, ver líneas de estrategias prioritarias 2006-2010, me estoy viendo. Y lineamientos estratégicos institucionales prioritarios de cara al 2020. Bueno. Quería consultarles si ustedes habían identificado cuáles eran los roles no docentes que se plantean en el plan estratégico y qué opinaban, pero bueno, lo podemos hacer para una instancia posterior. ¿Qué trabajaron específicamente con Claudia sobre el plan estratégico? Ella pedía si se había cumplido en cada regional, si Tal cual. consideramos que en cada regional se había cumplido el plan estratégico. Ese era Esa un fue poco. la... Y si tenían elaborados planes institucionales. Claro, Un análisis crítico a la luz de cada regional. claro. Bien. ¿Y las conclusiones fueron por regional, conclusiones en general de que sí se había cumplido? Eran varias cosas, o sea, porque también teníamos que analizar, por ejemplo, si la regional había generado un plan o un programa, ¿sí? Y cómo veíamos desde nuestros ojos que estaban esos avances. Bien, bien, bien. Entonces teníamos que ver, había cosas en las que tal vez, en el caso nuestro, o sea, porque eso era regional por regional, veíamos que sí, había otras que no. Bien, bien, bien. Y en el caso... Profesora, quería saber si... El trabajo era muy subjetivo. Hola, Sí, sí. perdón. No sé por qué no tengo foto, disculpe. La profesora lo que quería saber si cada regional se cumplía el plan estratégico que teníamos. Bien. Y bueno, es tan viejo que también algunas sí y otras no. También una de las cosas que hablábamos era que tenía mucho que ver con el gobierno de turno, unas cosas que decíamos, ¿no? Que como lo iban cambiando muchas veces. Pero el plan estratégico de la universidad lo cambian porque se plantea más o menos como un periodo de 10 años para implementar políticas Claro, pero largo. en el medio, por ejemplo, de ese periodo estuvo el Plan Nacional, Claro, de promoción. por ejemplo, el gobierno de Cristina Kirchner quedó en el medio de esa situación. ¿Pero se hizo una modificación ahí en el 2013? Eso no sé. Pero independientemente del gobierno de turno, los planes estratégicos son pensados con políticas a largo plazo que, o sea, más allá de que pueden influir como un factor exógeno, las políticas de la universidad tienen que estar fijadas a cumplir a 10 años, entonces no debería influir que se modifique el plan estratégico en función del gobierno de turno, eso es muy raro. En el caso nuestro lo que sí veíamos es que faltaron fondos.
que justamente Claro. había cosas que estaban orientadas y que ahí sí, como factor exógeno, el gobierno nacional no estaba, en el caso del gobierno que siguió, ¿no? El de Macri, no estaba acompañando, entonces, si Claro. bien se pudo continuar con las metas, no era llegar a los objetivos. Bien, bien, bien. Y después el repensando la UTN 2030, ¿ese lo realizaron? ¿Lo han analizado los resultados de ese informe? En ese informe hay, la otra vez que estuvimos hablando, hay gente que participó, de hecho de este grupo, y no me acuerdo quién dijo que tenía el informe, no sé si es el señor que estoy viendo, Fabián, me parece que Ariel, Fabián creo. o Ariel lo iba a subir, pero No, creo sí. que quedó como en la nada, ¿no? Les pasé el link justamente charlando con la profesora, con Claudia. Ahí lo estoy buscando también en este momento y se los paso de nuevo. Está bueno los resultados de lo que fue el repensando. Igual, ahí se los echarle un poquito primero en la pava de agua fría. Bien. En el chat. En el chat, buenísimo. En el Y chat, algo, a por ver ejemplo, si- de lo que la otra vez hablábamos con vos, Víctor, que era, por ejemplo, el tema del extensionismo. Y, por ejemplo, eso es una de las metas a cumplir y hay regionales que realmente no hacen mucha extensión y otras que sí. Ujú. Sí, es verdad, es verdad. Buenísimo. Bueno, en realidad para... Ay, se me abrió 2 veces. Lo que pasa es que por ahí tenemos la cuestión de que centraliza política la universidad, pero después libera a cada facultad la implementación. Entonces tenés diferencias entre cada facultad en internacionalización, en extensión, en lo que es presentación de proyectos de ¿cómo es? Proyectos sociales. Bien. Sí, es el mismo, gracias Ariel por compartir el link, es el mismo que he estado viendo, pensé que había otro informe, bien. Bueno, después lo vamos a poner como modelo para a ver qué opinan ustedes de cómo estuvo encarado metodológicamente ese informe y cuáles han sido los resultados que se han obtenido. Y de hecho el informe, a mi parecer, me cuesta muchísimo entender los resultados. No, en la forma que está diagramado el informe, como que no puedo captar bien. Y después vamos a ver también las preguntas que se realizaron, a ver que en función de las herramientas que estamos desarrollando acá en metodología, qué les parece, si estuvieron bien encaradas las preguntas. Pues las respuestas dan en muchos casos, a mi parecer, de que son mucho más abarcativas que las opciones que te daban. Inclusive no eran exhaustivas, entonces significa que vos podés tener una respuesta que no está incluida dentro de las opciones que te estaban dando. Entonces, de alguna manera, se empiezan a dejar afuera muchas percepciones que pueden contribuir en el informe final. Así, pero bueno, eso lo vamos a ver. ¿De dónde surgió, profe? Porque eso no lo recuerdo. O sea, ¿quiénes fueron los que elaboraron eso? No sé, sinceramente. Esto, yo sé que el año pasado se implementó y vino ya diagramado de rectorado, pero No, nosotros participamos, pero no sé cuál. Claro, no sé quiénes participaron en la diagramación, no tengo ni idea. Me encantaría saber quiénes. Bueno, la verdad que... Yo lo que recuerdo es que tuvimos que completar una encuesta y gracias a eso hicieron un informe que lo volcaron en la regional y de ahí se tomó nota, se hacía una síntesis de lo que se había charlado y se iba, pero nunca vi el resultado de eso. Bien, bien, estaría bueno, lo vamos a ver para la próxima clase, porque está bueno que son cosas que son más concretas y que las analicemos, estaría buenísimo que las analicemos en conjunto. Una preguntita. Sí. Cuando son cosas así, lineamientos de educación, ¿no entra la CONICET muchas veces? No entran como, perdóname. ¿No entra CONICET? ¿No entra CONICET? Para elaborarlos. Claro, sí. No tengo ni idea, no creo que esto lo haya hecho CONICET, porque si no, no estaría con tantas problemáticas a la hora de la diagramación. Dudo mucho que lo haya hecho CONICET. Sería cuestión de meterse en la página de CONICET, pero bueno, si averiguar. Claro, pues se podría, pero bueno, no creo porque hay varias cosas que no están como muy bien encaradas. Entonces, en CONICET tienen un rigor metodológico bastante complejo, entonces... o a menos que lo haya encarado, puede ser que lo hayan encarado personas que estén con investigaciones de CONICET, pero que no
no tengan muchos conocimientos de lanzar este tipo de herramientas o este tipo de Porque por ahí va por enfoque metodológico. lineamientos y después cada facultad tomó lo que a ellos les parecieron y por ahí sacaron de ahí. Se me Claro, ocurre, claro. no sé, esto me ocurre, totalmente ignorante en este tema, pero... No, pero puede ser también porque, bueno, hay cuestiones que esto realmente lo tendría que haber hecho gente que tenga conocimiento en hacer este tipo de relevamientos a nivel nacional, o sea, eso porque no es joda después interpretar los datos, sino es complejo. Bueno, con respecto a la clase de hoy, no sé si vieron en el foro que puse que fuéramos viendo algunas de las temáticas que estuvimos trabajando anteriormente. ¿Y por qué se los digo? Porque en un rato van a trabajar en grupo y el trabajo lo hacemos la puesta en común antes de que termine la clase. Entonces es mucho más rápido también si lo tienen aceitado antes que tengan que ir buscando las respuestas. Eso por un lado. Después, por otro lado, subí un trabajo práctico número 3 para entregar a en la clase que viene, que está ya está enfocado directamente en el trabajo de ustedes grupal. Ya no es analizando otros trabajos, sino específicamente en lo que ustedes están trabajando, en el cual la idea es empezar a implementar esta herramienta, identificar cuál es el problema, las necesidades, causas que generan el problema, causas potenciales que pueden generar el problema, cuáles son los objetivos específicos. Acuérdense que todo esto es un trabajo que vamos haciendo de práctica, así que puede ser que en el principio no estén muy bien encarados, pero con la idea que a fin de año ustedes puedan llegar con un desarrollo de un proyecto que de caras al 2021 para poder terminar su trabajo final. Pero sí, ya estamos en condiciones de empezar a diagramar bien metodológicamente el trabajo. Hoy vamos a terminar de ver la unidad. Moni, sí, levantaste la mano. Sí, profe, una consulta. Entonces te tendríamos que mandar los integrantes del grupo, porque nada que ver con el grupo que vamos a trabajar ahora. No, Si vamos a son encargar... dos cosas distintas. Uno es un trabajo que vamos a hacer ahora y otro es el trabajo Claro, práctico que sí. por eso la Mándenme, en el pregunta. caso que se modifiquen, sí, en el caso que se hayan modificado los grupos en función del práctico anterior, trátenmelo de mandar hoy, así ya los cargo y pueden, porque si no, si se demoran, me van entregando, o sea, me van No, diciendo, claro. bien. La pregunta que yo te decía es, del trabajo que ya dijiste que vamos a encarar para el año que viene, somos otro grupo. ¿Eso te Bueno, no mandamos? importa. ¿Quién le vamos a integrar? Sí, por favor, Perfecto. mándenme y trátenlo de mandar hoy, pónganlo en el foro, le damos vida. Y ya está Dale, ahí, que no se gracias. me pasa con los mensajes. Pero sí, trátenlo de mandar hoy, así ya los armo y ustedes ya tienen la libertad de subirlo cuando gusten. Pero sí. ¿También con nombre? ¿Cómo? ¿También con nombre? Si quieren ponerle nombre, a mí siempre me parece más divertido que se identifiquen con algún nombre, si quieren. Pero puede ser el nombre también del proyecto que van a trabajar, entonces está bueno también identificarlo de esa manera. Hoy vamos a terminar de ver la clase, o sea, el enfoque cuantitativo para pasar la clase que viene a ver a Quali ya directamente. Pero bueno, falta una temática nada más que ya estuvimos viendo el tema de cómo se encara el problema, los objetivos, estuvimos viendo el tema de las hipótesis que son complejas, que bueno, yo en el trabajo les he propuesto para el trabajo práctico que generen algún tipo de hipótesis, puede estar bien, puede estar mal, no importa, después la analizamos, pero para que vayan teniendo el ejercicio. Y hoy vamos a ver también algunos ejemplos de hipótesis para que ustedes vean si las pueden identificar. Y por último vamos al tema del análisis de la muestra, que eso es algo también bastante complejo y que en función de esto, de ver el tema de la muestra, fue que terminé buscando el informe de los resultados del Repensando la UTN 2030. Entonces, quiero tratar de que la muestra, o sea, la clase sea como lo más rápida posible para que ustedes se pongan a trabajar porque lo que más me interesa son las herramientas. Así que bueno, comparto acá el PowerPoint. Si me lo permite la PC. Ahí está. Bien. Y vamos acá a compartir pantalla.
Bien, ¿se ve bien? ¿Logran ver bien la imagen? Todavía no hay nada. Ah, ahora sí, Sí, se ahora ve sí. bien. No, Ahora sí. no me asustes, Beatriz. No me asustes así. Ahí está. El muestreo, que seguramente alguna vez han escuchado, que es hacer una Tienen que muestra. hacer después un trabajo y constantemente cosas obtenidas. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo por el...? ¿O se había quedado el micrófono abierto, me parece? Bueno. ¿Alguna vez han escuchado el tema de qué es hacer una muestra? O sea, es algo como un lenguaje bastante como cotidiano, ¿eh? Tomamos una muestra, que siempre quizás lo asociamos al ámbito de las ciencias naturales, el tema de bueno, el contexto que estamos viviendo con el COVID también es tomar muestras de las personas que están infectadas, hacer análisis, tomar una muestra de agua para ver si está contaminada. Y fíjense que en este pequeño ejercicio esta pequeña revisión de que de las distintas ciencias naturales, ciencias sociales se hacen muestras, ¿qué les parece a ustedes que es una muestra? ¿Qué los y las lleva a pensar el tema de la muestra? ¿Qué se hace? Una fracción significativa. Exacto. Se toma... Una parte de un todo, digamos, ¿no? Exacto. Se toma un poquitito de algo más grande. Exacto. Muy bien. Entonces, ya en términos un poco más teóricos, decimos que la muestra es un subgrupo. Es decir, que de un grupo grande obtengo un grupo o saco un grupo más pequeño de la población o universo. Que ahí es otro concepto que entra en juego, que ¿qué es población o universo? ¿Bien? ¿Qué les parece que puede ser la población universo y la muestra en relación a la población universo? Total. Claro, la población es lo grande, lo omega, y la muestra es una parte de eso omega, de eso grande. Dice, sobre la cual se recolectarán datos pertinentes, o sea, información, y deberá ser representativa de dicha población. De manera probabilística, fíjense que ya tenemos representativa y probabilística para que pueda generalizar los resultados encontrados de la muestra a la población. Hoy en día, estamos con el tema del COVID y el análisis y la posibilidad de que salga una vacuna. ¿Bien? Veámoslo a hechos concretos. Entonces, para ver si una vacuna sirve o no sirve, ¿qué es lo que consideran que debe hacerse? Se aplica sobre determinada parte de la población, a una parte se le da la vacuna, a otra parte un placebo, se espera y se va evolucionando los resultados, ¿no? Bien. Y en el caso que yo digo, sí, tengo la vacuna, ¿qué datos debo haber tenido para que diga, sí, encontré la vacuna del COVID? Y que la población sobre la que se aplica tenga un resultado positivo, de una probabilidad de un tanto por ciento, digamos. Por ejemplo, no sé, un 80% fue beneficiosa, un 20% no, bueno, me imagino que eso, ¿no? Un porcentaje. Que no tenga daños colaterales. Bien, que no tenga daños colaterales, que haya un porcentaje que realmente haya tenido una buena aceptación frente a una vacuna. Perfecto, a la vacuna, de que en total de personas infectadas realmente para una vacuna el nivel de confianza que se utiliza es el 99%, es decir, que el 1% tiene que tener resultados negativos, pero es lo máximo que se puede permitir de error, el 1%. Significa que de 100 personas... Sí. Pero después puede ser que, como va escuchando, ¿no? Uno se va informando por todo lo que pasa, y como que va avanzando a la fase 1, a la fase 2, entonces van subiendo cantidad de gente, porque no es lo mismo hacer... Y ahí es cuando, en la última es cuando tienen que dar el 99,9, se supone, que no haya daños colaterales. Ahora, yo tengo una consulta. Con respecto, a ver, por ahí la saben, no sé si tiene que ver con la materia, pero sí con esto. Cuando uno saca un ensayo así de vacuna, sobre todo, que es prueba y error, ¿quiénes son, o sea, más allá de que son, no entiendo cómo es que, yo no me puedo ofrecer, o sí, o sea, ¿a quién le ponen la vacuna que no sabe si va a ser buena o mala? No sé si, no me puedo formular la pregunta. ¿No? Es voluntario. O sea, ¿quién se ofrece como voluntario o voluntaria? Claro. Sí. Y eso se determina también la forma que se va a recolectar la información metodológicamente.
en el caso si hay voluntarios o voluntarias, qué condiciones deben cumplir esos voluntarios o voluntarias. Estar enfermos, no tener enfermedades preexistentes, o bueno, me imagino. O un rango de edad determinado. Claro, o se hacen también comparaciones por rangos de edad también, que puede ser de los, hablemos de 18 años, porque una persona menor no debería ser voluntaria, o sea, no sé si tienen las competencias legales para poder hacerlo, pero no sé, de 18 a 25, de 26 a 30, se pueden también establecer rangos. No sé Por eso específicamente. los laboratorios, digamos, los laboratorios internacionales lo que hacen es buscar una muestra. Por ejemplo, no sé, los norteamericanos, todos, por lo menos lo que es Estados Unidos e Inglaterra, te hacen una muestra en Oceanía, en Australia, ¿entendés? Con esa población, después te hace otra muestra en Estados Unidos, otra en Sudamérica, en nuestro caso Brasil, Argentina, y así. Entonces van tomando una muestra de cada sector geográfico regional, por edades y por esas subparticiones, digamos, regional. Se van tomando pequeñas muestras. Ahí desconozco, pero tiene lógica, inclusive también es el tiempo que lleva. No es lo mismo una vacuna que viene desarrollándose hace 10 años a una que tenés que largar porque estamos en una situación de crisis pandémica como la de ahora, por eso lleva fases, lleva tiempo. Otra de la alternativa era que pudieran hacerle el seguimiento. O sea, eso marcaba también en qué lugar o a quiénes se lo realizaban. Claro, y también ver cuáles son los, no sé, los efectos colaterales que puede tener a 1 año, a 2 años, a 6 meses. Entonces, bueno, pero la situación en la que estamos también es muy particular. Sí. No, que yo de lo que dijo Moni también interpreto diferente, o sea, en el sentido cuando ella dijo yo no me puedo postular. Me parece que con el tema de salud debe ser diferente y los datos se deben sacar directamente de las instituciones, por ejemplo, los hospitales y demás, ya sea a nivel nacional o regional. Pero debe ser diferente a, por ejemplo, cuando hay laboratorios o empresas que tienen, que también las hay, voluntarios que se ofrecen como para probar los productos. O sea, ahí hay páginas en donde directamente uno se anota, hace un perfil y te mandan un kit de repente cosméticos o productos para la casa. Existen, yo creo que tenía el nombre por ahí de alguno, pero bueno, de hecho, pero no creo que sea de la misma manera con respecto a salud. Claro, de hecho en Instagram me está saliendo uno para EPOC, que tiene EPOC, que te anotes para ser voluntario. Eso bueno, ya dijeron claro. que era falso, pero sí hay... paquete de cigarrillos. Claro, sí hay, yo tengo uno por ahí el nombre en donde sí es para productos, pero le sirve a las empresas como para mejorar justamente. Bueno, ese dato que decís, y se utiliza mucho en las redes sociales. Está bueno que fíjense que es una estrategia también el tema del muestreo y del análisis que se puede aplicar tanto en el desarrollo de una vacuna como decir en alguna empresa que necesita incorporar un producto o probar un producto. Ya puede ser en términos de salud que tengan que estar haciendo muestras para ver cómo se desarrolla un medicamento o cómo se comporta la población con respecto a determinados productos que pueden estar en el mercado. O sea que lo bueno es que veamos de que tiene múltiples, o sea, se pueden múltiples abordajes y múltiples funciones que podemos tener a la hora de realizar un muestreo. Lo importante es ver qué es lo que queremos obtener de esa muestra y qué información para después hacer una inferencia, decir que tomé una muestra aleatoria, puede ser que voy tomando como Facebook, acá lo publico y cualquier persona se puede presentar. Y después agarro y determino la muestra que necesito, no sé, 5.000 personas, las 5.000 personas se ven, el 95% está a favor del producto, entonces podemos hacer una generalización de que a todo el mundo le gusta ese producto, ¿bien? Digo, un poco la metodología de cómo funciona el tema del muestreo, que no es así como a mí, elijo acá, elijo a este, sino que tiene ciertos procedimientos que, bueno, lo estamos adelantando un poquito, pero que debe tener el análisis de la muestra y la toma de la muestra. No puedo hacerlo al voleo, sino yo tengo que definir antes qué es lo que quiero obtener, qué información necesito obtener, y en función de todo un badaje teórico, llego a qué tipo de muestras tengo que obtener para que mis resultados sean válidos, si no son una bolsa de gato. Y también que sea objetiva y no sea intencional. O sea, porque vos podés definir una muestra que responda a tu voluntad también. Lo que les planteaba yo, por ejemplo, para cualquiera de estos productos, uno tiene que
supónganse, hago un ejemplo cualquiera, se va a lanzar una crema de Vichy para gente con piel que se irrita fácilmente. Entonces, hacen hacer un cuestionario antes para ver si estás dentro de la gente a la cual le van a enviar los kits, les envían los kits. Después es importantísimo para esta gente que uno maneje redes sociales. ¿Por qué? Porque tiene que transmitir su experiencia y sirve a su vez como propaganda. ¿Sí? Está buenísimo. Está buenísimo. No me acuerdo el nombre, cuando lo encuentre lo comparto. Ahí el compañero dijo el tema de elección de la muestra, sí, en función, vamos a ver ahora que tienen que responder a nuestros problemas de investigación y también podemos seleccionar, si no es probabilística, podemos no probabilística, es decir, que seleccionamos quién queremos que entre dentro de la muestra, entonces por eso hay diferentes métodos, pero lo vamos a ver ahora, no se me adelanten. Y también eso te quería decir yo, por ejemplo, con relación a la vacuna, lo que pasó con la de Oxford, con de esta persona que desarrolló la mielitis. Bueno, ahí se frenó todo. Ya. Después volvieron a retomar, teniendo en cuenta el incidente que habían tenido con determinados pacientes con esa muerte. Claro, el tema que en salud los errores se pueden traducir en muerte de personas. Por eso es tan sensible ese campo. Continuamos acá, así seguimos viendo las posibilidades que tenemos con el tema del muestreo. Entonces, ¿cómo seleccionamos una muestra? De ahí vamos un poco respondiendo, Fabián, creo que fuiste vos quien preguntó. Esto de preguntar nos hizo, dijiste el tema de poder seleccionar específicamente qué muestra quiero para ver si responde a mis objetivos. Entonces, en el caso de cómo selecciono la muestra, primero tengo que determinar la unidad de muestreo o la unidad de análisis. Dice que la población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con los objetivos y preguntas de la investigación. Es decir, que yo no voy a elegir cualquier población, sino que en función de los objetivos y el problema de investigación que tengo, hago una selección de la población y tomo las muestras de esa población. No lo hago el voleo. Algunos errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones. Y esto pasa muy frecuente, porque si le pifiamos o sea, si realmente no concuerda el objetivo con la población que yo hago y tomo la muestra, los resultados van a ser muy erróneos y difusos. Entonces, sí, lo que manifiesta Hernández Sampieri nos dice de que, bueno, es muy común también a la hora de cuando iniciamos alguna investigación de que en principio pifiemos un poco de donde tomamos las muestras. Es un poco también de experiencia y hay que tener claro también ciertos conceptos como es el tema de las variables. ¿Qué variables voy a analizar? ¿Qué indicadores voy a tomar en cuenta? Entonces, como que es un error frecuente al principio el de no tener bien definida la población y la muestra que voy a tomar. Por ejemplo, tenemos en una encuesta nacional de opinión, dice sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales, las unidades de muestreo o análisis van a ser los individuos en edad de votar. Si yo contemplo individuos que no pueden votar, entonces ya estoy teniendo errores en los resultados que yo vaya a obtener de mi muestreo. Después, en caso de experimentos médicos, la unidad de muestreo son pacientes que han contraído una enfermedad y también individuos sanos para tener punto de comparación. Es decir, que yo necesito ya comparar, en el caso de una vacuna, cómo funciona para aquellos que no tienen el COVID y para aquellos que tienen el COVID. Entonces veo qué repercusiones puede tener que yo me vacune antes de tener la enfermedad, por ejemplo. Problemas de comunicación entre supervisores y operarios. Las unidades no serían únicamente los supervisores y los operarios, sino también tendríamos personas que ocupen ambos puestos. Fíjense cómo va cambiando la muestra. No es que tomo uno, sino que para ver un problema de comunicación entre un grupo y otro, tengo que analizar los dos grupos. Porque si tomo uno, tengo una visión unilateral. ¿Bien? O, por ejemplo, el uso que hacen los y las niñas con respecto a la televisión en pandemia en Mendoza pusimos. Y tenemos que ver, si queremos ver el uso que hacen de la televisión las criaturas, ¿vamos a analizar solamente las criaturas? Y no estaría bien, estaría bastante sesgado. Tendríamos que analizar también los padres y las madres de cómo funciona esa relación entre niñas y niños y por qué por qué usan más televisión, por qué usan menos o cuáles son las restricciones. Fíjense entonces, si en el caso, por ejemplo, de problemas de comunicación entre un área y otra, si tomamos una muestra solamente de un área, ya estamos encarando mal metodológicamente el trabajo. ¿Por qué? Porque dejo fuera el otro área de conflicto.
Entonces, necesito hacer la comparación y tomar las perspectivas de ambos grupos para poder analizar realmente cuáles son los conflictos que se dan entre la comunicación. ¿Bien? Se entiende que las muestras pueden ir variando y si no tomamos bien la muestra, la cagamos. Realmente. ¿Por qué? Porque los resultados después no se pueden interpretar o te dan resultados confusos y a la hora de hacer un informe pasa lo que pasó con Repensando la UTN 2030. ¿Bien? Porque son difusos. Los resultados no pueden ser difusos. Yo tengo que interpretar. Y una persona que lee tiene que interpretar que lo que se ha hecho cumplió un lineamiento metodológico y aparte también que los resultados están a la vista, está en función. Yo he hecho un análisis probabilístico, he obtenido una cantidad de muestras y los resultados después son difusos, la verdad que es una pérdida de tiempo y recursos esa investigación. En el caso que yo les pregunte, ¿son sexistas las publicidades de televisión de productos de limpieza? ¿Ustedes qué me dirían? Sí, todas son sexistas. Bien. Un poco menos ahora. Todas son sexistas. Bien. Sí, Perfecto, tomamos... Machistas. Bien, tomamos como que son machistas y que son sexistas. Perfecto. ¿Qué tengo que analizar para decir que una publicidad es sexista de limpieza? ¿Qué tengo que ver? ¿Quién se supone que está orientada? No, en la orientación está bien, está perfecto. Pero no está orientada para ¿por qué yo todos? puedo decir que una publicidad, que digo, todas las publicidades de televisión de productos son sexistas? ¿Qué tengo que haber medido yo para que decir que todas son sexistas? Tendría que medir la cantidad de publicidades que se realizaron y en cuántas aparecen mujeres como integrantes. Como aparece Mr. Músculo. Exacto, Fabián, exacto. Muy bien. En la de Rey también. ¿Cómo? En la de Rey también. Hay una también que como el hombre y la... Pero bueno, esa no es sexy. Esa es como que abarca todo, pero que fíjate que la mujer siempre es como un paso adelante. Entonces vos ves que es la que tira el ride, qué sé yo, la que la tiene clara. Claro. Pobre el hombre, no, es un boludo que está... Entonces, o el ayudame, hay una nueva ahora, que es no me ayudes. Claro. Mirá, hay una propaganda nueva que es muy sexista y se está apropiando de los úteros de las mujeres. Habla por las mujeres y habla por los úteros de todas las mujeres. Yo la vi ayer y antes de ayer con mi mujer y estábamos diciendo, vos mirá qué HDP, porque vos mirá cómo es un horror. La compañía esta multinacional, no sé si es Johnson & Johnson, una de esas, y se apropia de nosotros, sufrimos en el útero, y una tipa se tira de arriba y al lado del inodoro, una cosa inmunda. No importa la estética, la cuestión es cómo se apropian del concepto de mujer que tiene esa multinacional, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Igual sí importa la estética en una publicidad. En el caso que capten así algunas publicidades o cosas que le llamen la atención, cuélguenlas en el foro, así las discutimos, que está bueno que hagamos un poquito de esos ejercicios. Más allá del contenido de las publicidades, la idea es lo que vos planteaste, Fabián. Para decir que una publicidad es sexista, primero tengo que comparar tengo que hacer un análisis de las publicidades de productos, tomo una muestra, es decir, qué empresas, por ejemplo, voy a tomar para ver las publicidades que largan al mercado, y en la publicidad ver cuántas veces salen las mujeres haciendo limpieza y cuántas los hombres. Fíjense, pero tengo que tener una unidad de comparación. Si yo solamente miro cuántas veces, si miro tengo otro tipo de variable dentro de la publicidad, analizo solamente cuánta cantidad de publicidades de limpieza pasan por el día, no voy a obtener información. Si yo quiero ver el sexismo, tengo que tener un elemento de comparación, y es comparación mujeres y hombres, es así. Entonces, fíjense cómo lo importante que es el tema de tomar bien la muestra que estamos analizando. ¿Vamos bien? Es como bastante amigable el tema de la muestra, como que alguna vez lo hicimos, entonces alguna vez y siempre hemos escuchado, entonces es un concepto dentro de todo que no es como decirle operativización de variables, que lo vamos a ver más adelante, y los voy a dejar en claro. Sí, aparte el profesor es amigable, el profesor también es amigable. Es amigable el profesor. No, pero lo importante, es gente que sí entendamos esto hacemos como una alarma de que a la hora que ustedes planteen sus trabajos, y seguramente ustedes van a hacer alguna entrevista, o van a hacer algún análisis de información, o una comparación de informes, fíjense lo importante que es encararlo bien. Ya, si lo encaramos mal,
los resultados van a ser difusos y realmente no va a tener sentido, va a ser una pérdida de tiempo para ustedes y una pérdida de recursos, y el tiempo no se recupera. Es lo más importante, porque la plata puede ser, pero el tiempo, eso sí es irrecuperable. En el caso, bueno, el tema es si te planteas ponerle una encuesta y después revés que estaba mal planteada, es casi imposible volver a, o no te da la cara volver a hacerla, ¿me entendés? Una vez que largamos, por eso hay que chequear, revisar y analizar, que cuando ya nos largamos al campo a hacer toma de información, ya está, ya tenemos que tener todo definido, porque ya no volvés atrás. Imagínate que tengas que hacer entrevistas y haces 3 entrevistas y te diste cuenta que estaban mal encaradas, ¿qué haces con las entrevistas que ya hiciste? Hacer una entrevista de 1 hora, más o menos, se lo digo, por eso ya es cualitativo y lo vamos a ver más adelante, pero más o menos 1 hora de entrevista son alrededor de 3 o 4 horas de desgrabado de entrevista. O sea, es mucho tiempo el que te lleva, y no es, hay métodos, y sí hay que ser como bastante dogmático a la hora de cuando utilizamos un instrumento de recolección de datos y después de análisis, de que no, bueno, tomo lo que me parece y no, en realidad hay que desgrabar la entrevista, analizar la frase, categorizarla. Entonces, no es moco de pavo, como diría el dicho. Hay herramientas que me sirven. En el caso de análisis cuantitativo, tengo una herramienta que es SPSS, que esa estaría buenísima, que alguna vez tengamos un curso en la facultad de esa herramienta, porque es fundamental para analizar datos cuantitativos. Vos vas cargando las variables, cargas los datos de las variables y después te larga los informes, y sirven cuando haces un análisis de, no sé, tenés 7000 encuestas, o sea, para 10 encuestas no hay problema, pero cuando tenés mucha cantidad de encuestas y de información, está buenísimo porque te sistematiza todo y te permite hacer ponderaciones, análisis de varianza, probabilidad, gráfico. Es una herramienta bellísima. Y en el caso de los datos cualitativos que me sirven para desgrabar las entrevistas, una vez que tengo el desgrabado completo, lo vuelco en otro programa, se llama Atlas-T, que ese programa me permite que yo pueda ir haciendo categorías en función de lo que he escuchado de una persona. Por ejemplo, definiciones de qué considera la persona que es tiempo perdido, qué considera la persona que es presión laboral. O sea, está buenísimo. Estos son, después se los voy a dar los links para, no sé si no tiene sentido que lo bajen ahora, pero sí vean para qué sirven. Y después también está el STAT, que es otro programa de análisis estadístico que Hernández Sampieri pone muchos ejemplos. Se ve que tienen un tongo ahí con la empresa y todo el tiempo está diciendo de que STAT funciona de tal manera y se elabora de tal manera. Pero está bueno que sepan que hay programas a donde yo puedo analizar la información. Creo que hoy vamos para atrás con el tiempo para el trabajo. Bueno, ya está. La unidad de muestreo es el tipo de... una consulta. Sí. Perdón, hoy estoy muy interrumpona. Mi mamá hace muchos años trabajaba, de hecho con mi suegra tenía una empresa de marketing, de investigación de mercado, no de marketing. Entonces, me acordaba que, bueno, el tabular, o sea, hay que llevar, porque vos, si bien sacás el mercado, tenés que fijarte dónde vas a hacer, o si era por un producto que querías sacar, una línea de, por ejemplo, Bonobón, que sacó el chocolate negro. Tomaban cierta cantidad de gente para que te anotes, para que vayas, tenías que tener cierto perfil, no tenías que trabajar en ciertos lugares, y vos llegabas, y ahí era como una cámara Gesell. Te hacían unas preguntas, te ponían en clima, qué sé yo, todo para sacar un producto al mercado a ver si la gente lo iba a consumir o no. De hecho, hubo una Coca-Cola verde que no me puedo acordar, que no tuvo éxito. Que no tuvo, sí, que sabía. Sí. No tuvo nada de éxito. Sí, pero ha pasado entonces con muchas. la pregunta es que... Era con Stevia. Era con Stevia. Sí, me parece que se llamaba Life, Coca-Cola Life, algo, Coca-Cola Vida, algo así. Vida, ajá. Sí. Pero bueno, vos cuando vas a hacer eso, por ejemplo, en nuestro trabajo que tenemos que hacer, cuando vas a hacer esas encuestas o ese muestreo, tenemos que ver a quién va dirigido. Obvio, tenemos que hacer primero antes eso, porque es el primer paso, digamos. Sí, totalmente. Ahora vamos a ver los pasos para toma de muestreo. Se me adelantan y esperen que terminemos y van a ver, ahí está. Ahí lo vamos a ver eso. Ahí lo vamos a ver en algunas filminas más.
No sé por qué le digo filmina, no sé si se llaman filminas o pantallas o lo que sea. Bueno, la unidad de muestreo es el tipo entonces de caso a elegir para estudiar. Eso obviamente tiene que estar en coherencia con el problema que hemos planteado a la investigación. Y frecuentemente es la misma que la unidad de análisis. Fíjense que tenemos unidad de muestreo y unidad de análisis, la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos o procesos estadísticos. Hay una diferencia entre unidad de observación y unidad de análisis. Ya lo vamos a ver más adelante, que parece como que fueran lo mismo, pero acá nos está diciendo que la unidad de observación es la cual me produce los datos. Es decir, que puede ser la unidad de análisis, puede ser la comunidad universitaria, y la unidad de observación en los no docentes en la regional La Rioja, específicamente. Entonces, de quienes yo voy a obtener la información son los no docentes. ¿Quiénes no docentes? Los del área tanto, por ejemplo. Entonces, la unidad de observación es la cual yo saco la información. Una vez precisada la unidad de muestreo y de análisis, sean o no lo mismo, dice, se delimita la población que yo voy a tomar. Y en la ruta cuantitativa se pretende que todos los resultados que encontremos en la muestra se generalicen a esa población. Es decir, la partecita que yo tomé de esa gran población, si los resultados son X, Z, B, bueno, se pretende que se generalicen a todos. Es decir, que de esa muestra se comportó de tal manera, significa que el conjunto va a responder a los mismos patrones. Bien, sería eso lo que es un poco la probabilidad de generalizar estos resultados. Y dice que el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. Y acá entramos con el tema de la representatividad. Fíjense, la muestra tiene que ser representativa, porque si yo digo que determinadas condiciones que se dieron en la muestra las generalizo a una población y después empiezo a encontrar resultados, entonces que la generalización está mal hecha. ¿Por qué? Porque los resultados no podían generalizarse. Entonces, una población, ahora, una vez que delimitamos un poco la muestra, pasamos también al tema de la población. Dice que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. El sector no docente, la comunidad universitaria. O sea, está bien, es una población que no hace referencia, nosotros muchas veces decimos población y se nos va la gente en una ciudad, que puede ser muy heterogénea, pero vayamos a población, decimos que es el total de los casos y en la muestra tomamos un par de casos. En el caso, por ejemplo, de la comunidad universitaria de la Facultad Regional de Mar del Plata, ya tenemos, si bien no es lo mismo que la regional de La Rioja o la de Mendoza, pero ya en sí misma tiene una población con un total de casos y yo cuando tome una muestra lo voy a tomar sobre esa población total. ¿Bien? Una deficiencia frecuente es no describir lo suficiente las características de la población o considerar que la muestra la representa de manera automática. Error. Error. Cuando analizamos la población en la cual vamos a implementar nuestros instrumentos de recolección de información, tenemos que analizar qué características tiene esa población. Y esto va en función también de los objetivos que queremos plantear para nuestro trabajo. Si queremos analizar la comunidad universitaria de la Facultad Regional Mar del Plata y analizo la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, y la verdad que no. O sea, tiene que ser coherente. O sea, nuestra selección de la población y de la muestra tiene que ser coherente con el problema que hemos planteado para nuestra investigación. Si quiero analizar el conjunto, o los niveles de sexismo que hay en las publicidades de electrodomésticos que hay en Argentina, no puedo analizar las publicidades de productos de limpieza. Entonces, tiene que haber una coherencia. Y es necesario establecer las características con claridad, con la finalidad de realmente delimitar cuáles van a ser los parámetros de muestreo. ¿Qué deben cumplir las muestras? En el caso que no sea un muestreo aleatorio. Fíjense, población y muestra es un poquito lo que hemos estado hablando, es bastante atractivo, o sea, bastante atractivo. No sé si es atractivo, para mí sí, pero no sé si para ustedes, pero sí es un tema que es bastante como de uso frecuente. Sabemos que es tomar una muestra, sabemos que es sacar un pedacito, se entiende bien, creo, hasta el momento, ¿no? No, hasta ahora no hay algo que haga ruido. Todo bien por ahora. Por ahora. Esperé que empecemos a meternos.
¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores de las universidades nacionales en Argentina? Si yo me hago esa pregunta, ¿cuál sería la población para ustedes total? ¿Cuál sería la población que yo tengo que analizar? Y lo que dice ahí, los trabajadores de universidades nacionales en Argentina. Bien. ¿Y quiénes son los trabajadores de universidades nacionales en Argentina? Docentes, no docentes, contratados. Becarios. Muy bien, perfecto, perfecto. Fíjense que del total de los trabajadores de las universidades nacionales hay composiciones internas adentro que tenemos docentes en sus diferentes instancias, no docentes en sus diferentes también situaciones contractuales. Tenemos quizás algunos que trabajan por un tiempo específico. Tenemos una población bastante grande. Pero bueno, está buenísimo, lo hicieron bien. Era bastante... O sea, que la idea era que podían identificar a quién llamaríamos trabajadores de las universidades nacionales. Esto es importante. Dice, un estudio no será mejor por tener una población más grande, sino que depende de delimitar claramente la población en base al planteamiento de problemas. Lo importante es la definición. No importa si la población es grande o es chica, sino que realmente la definición que esté bien caracterizada. Que sea representativa sería. Todavía, que esté bien, más que representativa, porque eso vamos en realidad en función de cuando hagamos el muestreo, vamos a ver si es representativo o no. Lo importante es que la población esté bien encarada. Es decir, si yo agarro y digo que quiero ver la situación laboral de los trabajadores de las universidades nacionales y analizo solamente los no docentes, la estoy encarando mal, porque los docentes también son trabajadores de las universidades nacionales. ¿Bien? Estaría como mal encarada. Entonces lo importante es encarar bien. Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como de accesibilidad. Es decir, no, si ustedes se meten en analizar una población que les es imposible a ustedes acceder, y la verdad que va a ser imposible entonces obtener datos. Y eso lo digo que puede parecer loco, pero si de la regional, no sé, Mendoza, quieren analizar la situación laboral de los trabajadores de La Rioja, y me va a ser difícil acceder. Esto es algo muy así grotesco, digo, un ejemplo grotesco, pero traten también de que tengan acceso. Por ejemplo, a nivel personal, yo quería analizar en mi tesis cuáles eran las tipologías que se daban de productores del ajo. Y la verdad que me fue muy difícil acceder a muchos productores porque viven en diferentes lugares de la provincia, porque no siempre me daban la información, no siempre me abrían la puerta, y la verdad que eso te lleva muchísimo tiempo. Entonces ser poco accesible te lleva a que sea muy difícil tomar la muestra y te lleve mucho tiempo o muchos recursos también. Entonces tratemos que en nuestros trabajos sea la información y si quiero aplicar alguna entrevista o quiero hacer alguna encuesta que sea viable, que sea posible, que sea con acceso. De nada te sirve plantear un estudio si no es posible tener acceso a los casos o a las unidades de interés. Y es importante perfilar con exactitud los criterios de inclusión y exclusión. Es decir, qué casos van a entrar y qué casos no. Cuáles me sirven y cuáles no. Por ejemplo, en algunos estudios suele precisarse el perfil de los casos a seleccionar por edad, por ejemplo, género, nivel socioeconómico, escolaridad, estado civil. O sea, tenemos que especificar bien qué voy a incluir y qué voy a dejar afuera. Al seleccionar la muestra tenemos que tener en cuenta de no cometer los siguientes errores. Primero, de desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que tendrían que estar y no fueron seleccionados. Por ejemplo, en el caso de trabajadores de universidades nacionales, si dejo de lado los docentes o los no docentes, si tomo uno nada más, ya los resultados que vaya a obtener no van a ser representativos. O sea, no va a ser una información válida, porque tendría que haber incluido también a los docentes. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Si yo analizo, una vez más, trabajadores de universidades nacionales y también incluyo trabajadores de universidades privadas, ya estoy eligiendo mal la muestra. ¿Por qué? Porque solamente eran las universidades nacionales. ¿Y por qué incluí a trabajadores o docentes o no docentes de universidades privadas? ¿Bien?
seleccionar casos que son verdaderamente ineligibles. Es decir, que si quiero trabajadores de universidades nacionales y termino incluyendo también los alumnos, ahí la cagué también. No, los alumnos no la debería haber incluido porque yo estoy solamente analizando trabajadores de universidades nacionales. Ven que, que parece una tontera, pero realmente hay que tener presente bien qué es lo que se quiere estudiar, qué es lo que se quiere analizar. Por ejemplo, si yo digo, quiero analizar la intención de voto para las elecciones legislativas del 2021. ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Cuál sería mi muestra? ¿A quién debería incluir? Y sería la encuesta sobre los requisitos que van a tener ese tipo de... Los mayores de 16 años, los que están en el padrón electoral. Bien, excelente. Es decir, no voy a tomar a todo el mundo, solamente a aquellas personas que están en condiciones de elegir. O sea, de votar, perdón. Perfecto, perfecto. Que parece una tontera, pero si yo la largo en Facebook a una encuesta y me vota todo el mundo, ¿y cómo hago yo para identificar, en el caso que no haya puesto un corte, cómo hago para identificar si la persona que votó realmente cumplía con las condiciones para votar? ¿O no? Yo largo, porque pasa mucho en los diarios, eso no sé si lo han visto, esas intenciones de voto y te largan y cualquiera puede votar. Y la verdad que es como que la información yo lo veo acá en un medio acá que utiliza mucho el tema de estas encuestas de opinión en Mendoza que se llama MDZ, que todo el tiempo hay como encuestas y qué te parece, qué candidato, un montón sobre distintas dimensiones. Pero los resultados, la verdad, son difíciles porque una persona puede votar varias veces de diferentes dispositivos, porque quizás esa persona no cumple con las condiciones, son más que nada como para jugar un poco con el lector que realmente analizar los resultados que pueda arrojar. Y en este caso es exactamente igual. Si yo quiero analizar la intención de voto, tengo que primero hacer la encuesta para aquellas personas que tienen la posibilidad de votar. Básico. Parece tonto, pero hay veces que se toman en las encuestas, se hacen sobre muestras que están mal hechas y bueno, los resultados después se nota mucho. Entonces, ¿cuál es la estrategia de muestreo adecuada? Dice que todas las muestras en el enfoque cuantitativo pretenden ser representativas. Quiere decir que yo, cuando encaro una investigación cuantitativa y cuando tomo una muestra, la idea es que sea representativa de una población más grande. El uso de los términos de azar y aleatorio solo denotan un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades. Es decir, que esto es como la lotería. Probabilísticamente tenés un porcentaje de sacarte el premio en función de la cantidad de gente que compra la lotería. Es así. Y es azar y aleatorio. Cuando sale un número de la lotería es azaroso, o sea, puedes tocarte como puede tocar otro. Y la probabilidad de que toquen el tuyo, bueno, tenés un porcentaje mínimo que toque justo el boleto que vas comprado, o cuando vas a jugar, en el caso de la ruleta, por ejemplo, si no me equivoco son 36 números, entonces vos tenés una chance de dentro de 36 de que el número que vos elegiste salga. O sea que sería 1 dividido 36, si no me equivoco, si está bien las matemáticas. Tenemos pero esto dice que no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento que vamos a tomar en la muestra. Solamente nos da un poco los términos de azar y probabilidad. En el caso de la muestra probabilística, decimos que en las muestras probabilísticas solo las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para formar la muestra. Y un poco es esto lo que hacen las redes sociales, esto de largar y decir, largan una convocatoria que cualquiera puede presentarse y le mandan el kit, o cualquiera que cumpla determinadas características puede presentarse y te mandan el kit de belleza para ver cómo te fue en la piel. Y bueno, es un poco algunas formas que se tienen para seleccionar muestras. Y también se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. Para que una muestra sea representativa,
tiene que cumplir con determinadas condiciones. Es decir, si yo tengo una población de 7.000 personas, ¿qué porción debería tomar para realmente de casos para determinar si es representativa o no? Eso hay una fórmula, e inclusive hay páginas que lo pueden ustedes buscar, donde te da toda la formulita armada, y en el caso que ustedes, por ejemplo, hagan una encuesta a las universidades nacionales, o como fue el tema del informe de Repensando la UTN 2020, se dice, creo que se tomaron 7.000 casos y en función de esos 7.000 casos obtuvieron determinados resultados. El tema es que los resultados son representativos o no son representativos. Es decir, la muestra de 7.000 casos fue representativa de los 65.000 estudiantes que hay en la universidad. Tendríamos que analizarlo en función de esta fórmula. ¿Me van siguiendo? Sí, Víctor. ¿Sí? ¿Sí, sí? Con el tema de... No, yo lo mío... Ah, sonaba ahí una voz en off. En el caso... esperen que se me ha... ¿Se escucha? Pues se me ha trabado, me veo así como frisado. Sí, se escucha, se escucha. Bien, en el muestreo no probabilístico tenemos que la elección de las unidades no depende de una probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y el contexto de la investigación. Es decir, que yo elijo quienes entran dentro de la muestra, no la alargo al azar, sino que elijo específicamente quién quiero que entre en esa muestra. El procedimiento no es mecánico, no es de forma automática, ni con base a fórmulas de probabilidad, sino que está direccionado por quien vaya a llevar adelante la investigación. Víctor, perdón. Sí. Este ejemplo que dabas vos de poner 7.000 estudiantes de un total de 65.000. ¿Podemos decir que es representativo un 10% en base a, no sé, históricamente distintos, nos sirve? ¿Podemos decir que en distintos estudios, en distintas muestras, un 10% puede ser representativo y nos sirve para el estudio? Sí, claro, si es al azar, sí. Totalmente, sí, puede ser representativo, porque imagínate, se tienen que dar las mismas condiciones del 65.000 personas que se hace... Espérame un segundo. Corre. Me están diciendo que no grite tan fuerte porque está durmiendo mi hija, perdón, mi otra. No era el celular, profe. Sí, es el... Hablamos de aquí. Sí, no, me vino a cachetear directamente. Profe, tuve que cortar para ir a llevar kinders. No, que vuelva a la escuela, por Dios. Bueno, perdón, me había quedado. Sí, en el caso, por ejemplo, que sea así azarosa, de que se toman muestras de diferentes lados al azar, el 10% es un montonazo, sí sería representativo. Si yo ya direcciono, la verdad es que tendríamos que calcularlo eso, porque hay una fórmula que ahora se las voy a pasar, que tendríamos que calcular realmente si lo que se ha tomado como muestra, que es direccionada, si es representativa o no. Pero si es al azar, sí, el 10% es un montonazo. Gracias. En el caso de una vacuna, no. En el caso de una vacuna, habría que tener más casos que den positivo. Eso lo vamos a ver también con los niveles de confianza y el error también, el nivel de error que yo quiero permitir dentro del análisis. Perfecto. Entonces, elegir entre una muestra probabilística o una que no sea probabilística depende del planteamiento del problema. Es decir, que es en función de lo que ustedes van a encarar en la investigación. También del esquema que va a tener la investigación, la homogeneidad de las unidades estudiadas, es decir, si son homogéneas o son heterogéneas, y la contribución que se piensa hacer con ellas, es decir, los resultados, cómo se van a interpretar y para qué se van a utilizar los resultados. O sea que depende muchísimo de cómo van directamente toda la estructura de la investigación. Entonces, ¿cómo seleccionar una muestra que sea probabilística? Acuérdense que la probabilística, lo que quiero después es hacer una generalización a toda la población. Se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Y recuerden este concepto que es el tema de las variables. Una vez más tenemos el análisis de variables. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra
la cual se presupone es probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Es como una ruleta, cuando yo tiro la bolita, tienen la misma probabilidad de caer en un número que en otro, en condiciones perfectas. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. Es decir, si yo quiero analizar una vez más los trabajadores de las universidades nacionales, tengo que hacer una muestra sobre trabajadores de universidades nacionales. Es decir, no puedo incluir muestras de otra población que esté por fuera de esas características. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo que es posible calcular. Van a ver que se estima, a ver si en la próxima ya está un poquito más la fórmula. Van a ver que se estima más o menos el 95%, donde el 5% es el error. Y el nivel de confianza en general, perdón, no me salía la palabra, el nivel de confianza es el 95%, es decir, que se tiene que repetir el patrón en el 95% de los casos y contempla un 5% de posibilidades de error. En el caso de las vacunas solamente contempla el 1%. Porque un 5% puede llegar a ser muchas personas y nos podemos mandar un gran pedo. Esperemos que con el COVID se respete eso. En el caso de las generalizaciones, fíjense, dice la generalización de características o valores de la muestra a la población depende del error de muestreo y la homogeneidad de la población. Es decir que la muestra tiene que cumplir ciertas condiciones parecidas y no puedo tomar muestras completamente diferentes. Si los casos son completamente diferentes, las generalizaciones van a estar mal. Entonces, para obtener una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos. Uno, calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población, con un margen de error y un nivel de confianza, y seleccionar de la población las unidades o casos que conformarán la muestra, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Buenísimo. ¿Cuál es el número de unidades? Sí. Perdón. Eso que estás diciendo se utiliza sí o sí. No hay como, es como básico, es el ABC. Y es un procedimiento metodológico, que recuerden que la metodología son pasos que yo tengo que ir siguiendo. Es como aprender a manejar, primero tengo que subirme un auto. Claro, pero la pregunta es, ¿el porcentaje que haces ese? Sí, para cualquier medición manejamos con eso. Sí, viene, o sea, es lo que se calcula probabilísticamente, estadísticamente que debería cumplir, son los valores que se estiman para que sea representativo, es como una fórmula matemática. ¿Cuál es el número de unidades o casos, que pueden ser personas, organizaciones, objetos, áreas de la universidad, lo que sea, que necesito para conformar una muestra que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza? Es decir, cuando yo selecciono la muestra, ¿qué porcentaje debería darme los resultados para yo después hacer una generalización? Y lo que dice que comúnmente hay dos niveles de error. Tenemos el 5 y el 1%, y de confianza también tenemos dos niveles, el 95 y el 99. En el caso, por ejemplo, más que nada en la medicina se utiliza mucho más el 99.1 y en otro tipo de investigaciones 95.5. Por ejemplo, los anticonceptivos tienen un 99,9, si no me equivoco, por ciento de efectividad, pero 99,1. Tenés un 0,1 o en el caso de las vacunas un 1% también de margen de error. Buscamos encontrar una muestra que sea representativa del universo población con cierta posibilidad de error. Lo que se trata siempre es minimizar el error y maximizar los niveles de confianza. ¿Vamos ahí? ¿Bien? ¿Se quedó entendible lo de la muestra? Una cosa es verlo acá teóricamente, otra cosa cuando lo ponemos a la práctica. Pero para ponerlo a la práctica, primero, lo que necesitamos es, en mi caso, necesito saber qué están trabajando, qué quieren. En algunos casos ya más o menos sé qué trabajo están realizando o por lo menos qué quieren encarar. Hoy tuvimos en la mañana la reunión con unas compañeras que estuvimos hablando sobre el proyecto. Esto queda abierto también a que podemos reunirnos, no hace falta reunirnos mucho, con media hora que charlemos, podemos ir viendo qué están trabajando, si les sirve también esto de charlar y de poder realmente desmembrar
que a veces pensamos que el problema de la investigación o el problema del trabajo es este, pero cuando lo empezamos a charlar y lo vemos también con otras personas que no están dentro del proyecto, podemos llegar a decir, che, no, no es solamente esto, hay como algo más macro donde lo que pensábamos es solamente una manifestación, una causa o algo que se manifiesta el problema, pero no es el problema real. Y eso realmente se lo digo por experiencia, no es solamente en el tema metodológico, sino yo laburo mucho asesorando proyectos de investigación y proyectos de ANR o de emprendedurismo. Y la verdad es que en esta semana, por ejemplo, tomando un caso puntual, hay una línea de financiamiento que vence la semana que viene y se llama PAC Emprendedor, que es para pymes y para emprendedores. ¿Y a qué va esto? De que cuando la gente muchas veces nos comenta el problema es este, y cuando alguien de afuera lo ve, dice, sí, la verdad es que no me parece que ese sea el problema, pero no es porque yo tenga tanto conocimiento, sino que tengo una visión distinta, porque vengo de afuera y no conozco qué están hablando del proyecto. Y a veces nos metemos tanto en la problemática y nos metemos tanto dentro del proyecto que vemos, o sea, nos pasa con el conjunto, con el grupo con el que estamos haciendo el laburo, vemos lo mismo, analizamos y queremos que los problemas vienen por este lado, pero cuando lo ven de otro grupo, dicen, che, gente, ¿por qué no lo ven de esta manera? ¿No les ha pasado? Y que a veces nos metemos tanto en algo y cuando viene un tercero y nos da una opinión, che, la verdad que sí, no lo había encarado por ese lado. Bueno, ese ejercicio lo necesitamos hacer. Y por eso les ofrezco también que cuando quieran hablar con el tema del proyecto, cuando quieran el tema para ir encarando el tema metodológico, no duden de avisarme, hacemos una reunión entre semana, lo vemos en media horita nada más, pero es importante encarar bien las cosas porque si no, nos seguimos sumando laburo que está mal hecho y después al final va a ser una pérdida de tiempo, no es de mala onda, pero realmente es todo un trabajo, realmente encarar bien y sobre todo el problema de investigación, ¿sí? ¿Qué quiero observar? Quiero ver, y muchas veces se enfocan en causas que no son realmente un problema, son como un pequeño, la puntita de un iceberg de algo que es mucho más macro y más importante. Así que les ofrezco esto como sacándolo de la clase, sino de que usemos también las herramientas que tenemos, que son las clases de consulta, si necesitan una mano para charlar un poco del proyecto. Pero bueno, primero tengo que saber qué están estudiando, qué les interesa. En el caso de María Victoria ya lo sé, en el caso de la Celestina también y las chicas del grupo, más o menos he estado viendo, pero Mónica, creo que vos también habías hablado del tema del patrimonio, pero me gustaría saber qué es lo que están trabajando todos. Así que, por favor, pongámonos en contacto. Es muy importante. Unidades de observación. En cuanto al objeto de observación y la fuente de datos, las unidades de observación son las siguientes. Tenemos entidades sustantivas que forman unidades de realidad más o menos independientes. Parece como un conjunto así de datos que estoy leyendo, pero en realidad son las unidades de observación de donde yo voy a sacar la información. Poseen determinados atributos y propiedades y son susceptibles de diversos cambios, son variables. Es decir, que vamos a tener muy importante, vamos a hacer análisis de variables. Tenemos que hacer análisis de variables. Y recuerden de que el problema hace referencia a la relación entre variables. Todo el tiempo vamos a estar viendo las variables. Vamos a estar viendo indicadores también. Tenemos que ver cuáles son los indicadores de los problemas. En algo como decir el COVID es muy fácil porque los indicadores ya lo tenemos ya casi metido, tenés fiebre, tenés tos, tenés dolor de cabeza, bueno, buenísimo, pero cuando analizo, por ejemplo, problemas de comunicación entre áreas o analizo una gestión específica de la universidad, ¿cómo sé cuáles son los indicadores? ¿Cómo sé que una gestión está funcionando bien o está andando mal? No es tan fácil identificar los indicadores y las variables cuando no son tan explícitos, como en el caso de una fiebre, o por ejemplo un malestar físico. ¿Qué significa? Me siento cansado, desganado, no tengo ganas de hacer nada, buenísimo. Pero cuando yo lo llevo, por ejemplo, a una cuestión de género al interior de las unidades académicas, y no es tan fácil, no es como que alguien le pega a una mujer. Hay un montón de variables que pueden influir cuando estoy diciendo que hay problemáticas de género hacia el interior de una unidad, de una facultad o de un trabajo. Entonces, es un laburo que vamos a tener que hacer y la única forma es practicarlo.
Es preciso resaltar que la investigación social se centra en las variables y no en las unidades de observación. Fíjense, no se centra en la persona que voy a sacar el dato, se centra en la conformación de grupos. Las unidades de observación principales de datos en la investigación social dice que son los individuos, los grupos sociales, las instituciones y los objetos culturales. Esto vamos a pasar un poquito porque si no, no vamos a llegar. Y quiero irme más un poco a la operativización de variables. Pues si no, no vamos a llegar a hacer el trabajo que me interesaba. ¿Qué hora es? A ver. Sí, tenemos. Si las unidades de observación en la investigación social se dividen en individuales y colectivas, y estas a su vez pueden subdividirse en categorías, sistemas y grupos. Y esto es bastante complejo, ¿por qué? Porque yo las variables las puedo tener en categorías, la puedo en función de determinadas características, en sistemas o en grupos. En el caso de las categorías, es un conjunto de unidades sin estructura, son totalmente desestructuradas y que no necesariamente tienen relaciones entre sí. En el sistema, en el caso de un sistema, todas las unidades están conectadas, están relacionadas. Esto parece decir, es muy teórico, pero a la hora de analizar también, cuando tomemos una muestra y analicemos variables, tenemos que ver las relaciones que hay entre esas variables. O sea, puedo tener variables que están totalmente desconectadas y no sé si las voy a incluir, o que una variable se conecte con otra y en función de eso yo pueda ver la relación que hay entre ellas. A mí lo que me interesa es que lo lean, no significa que después en el trabajo vamos a tener que presentar cuáles son las categorías, sino que ustedes sepan de qué estas herramientas les pueden llegar a servir a la hora de analizar los datos. En el caso de las características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías, esto estamos haciendo referencia a las variables. Las variables pueden tomar distintos valores, se pueden modificar, todo el tiempo están cambiando. Y en el caso, por ejemplo, que yo le diga la variable color, y tenemos blanco, negro o azul. O sea, la variable es color, pero yo tengo subcategorías hacia el interior. Puede ser color blanco, negro o azul o amarillo o verde. Y yo si tengo que enfocarme, o sea, yo voy a analizar la variable color, pero hay una variable intermedia que es qué color me voy a enfocar. Y me voy a enfocar en el blanco, me voy a enfocar en el negro, me voy a enfocar en el azul. Fíjense que parece una tontera, pero si yo digo variable color, tengo una gama interminable de colores hacia el interior. Es como que el color sería en la población y después tenemos adentro un montón de grupos que son los colores, los diferentes colores. O el peso de una persona puede variar. Si yo digo peso, sí, bien, peso, pero el peso puedo tomar desde 0 hasta 300, 400 en caso de una persona, por ejemplo, no sé, puede ser más también, pero más o menos. Lo que me interesa es que sepan que las variables van tomando diferentes, o sea, van cambiando, van tomando diferentes formas. En el caso del color, vamos a tener un montonazo de colores, en el caso del peso de una persona podemos tener infinidad, color de ojos, motivación, podemos tener un montón de variables, o sea, de modificaciones hacia el interior de la misma variable. ¿Me comprenden esto o es medio como confuso? Es fácil captar así, pero cuando lo tenemos dentro de un análisis y hay que ver cuál es la variable que se analiza y cuál es la que no se analiza. Dice que la investigación científica gira alrededor de las variables. Es decir, que lo que nos interesa son las variables y la relación que se dan entre las variables. Por eso son tan importantes. Y se va a operar en todas sus fases. En la observación, que es donde se descubre y se mide, y se clasifica y se la agrupa. En la tabulación, que es donde vemos la relación que se dan entre las variables. Y en el análisis, donde se estudian y se interpretan cómo se comportaron esas variables. Eso sería un poquito el esquema de análisis de una variable. Es re complejo esto, por lo menos para mí siempre fue bastante, como que me costó mucho el tema hasta que nos ponemos en contacto con las variables. En el caso tuyo, Victoria, tenemos que ver las variables que van a utilizar para ver el tema de las movilidades. La movilidad es una variable. ¿Cuáles son los indicadores de la movilidad que se hace al interior de las universidades? Y las relaciones que hay entre las facultades, las unidades académicas o las regionales, qué cantidad de veces viajan a distintos intercambios, por ejemplo, los no docentes. Hay un montón de variables que van a entrar en el tema movilidad.
o cómo se dan las movilidades internas también de personal, cómo pasan de una área a otra, las posibilidades que hay de crecimiento, las posibilidades que hay de cambiar de funciones. Hay un montón de cosas que podemos contemplar dentro de la movilidad. Y también tenemos que ver los indicadores de movilidad hacia el interior de la regional. Estamos diciendo de que no hay movilidad. Bueno, ¿qué significa que no hay movilidad? Que hay posibilidades, pero la regional no las adopta, hay que hacer modificaciones en estatutos. O sea, hay muchas cosas, o no hay un estatuto específico o una resolución específica que diga que se tiene que contemplar la movilidad no docente como forma de crecimiento, como una forma de capacitación. Fíjate que hay un montón de cosas que nos dicen de que hay problemas de movilidad. Por decir así, a grandes rasgos, tomar el proyecto de ustedes como ejemplo. Profe, una consulta. Más allá de que comentábamos como que, bueno, toda la experiencia en otras facultades, no en otras facultades, en otras instituciones, sí, vamos a tomar como antecedente y tal vez la muestra y todo el inicio lo vamos a hacer en base a la gente, a los no docentes de nuestra regional, y después quisiéramos que la propuesta fuera más abarcativa, por ejemplo, que fuera extensiva para todos los no docentes de otras regionales a través del gremio. ¿Se puede también? Sí, se pueden vincular con otra institución. Sí, estaría buenísimo, tomando ahí justo que hemos nombrado el proyecto de ustedes, Victoria, también cuáles son los beneficios que tiene el tema de la movilidad, y es decir, quienes han hecho movilidad, cuáles han sido las incorporaciones de herramientas o las perspectivas versus los que nunca han tenido movilidad, porque está buenísimo, porque si queremos decir, che, no hay movilidad internacional o no hay intercambio en los no docentes en las regionales. ¿Y para qué quiero? O sea, a ver, ¿para qué quiero hacerlo? Sí, se puede encarar desde un montón de lugares, desde un beneficio para la persona, para la institución, e incluso la motivación personal, así como podría ser la ilusión de progresar en el puesto de trabajo. Entonces, en el caso de ustedes, no sería la movilidad el trabajo, sino de cómo influye la movilidad no docente en las perspectivas de laburo, una cuestión de satisfacciones personales. Antes estabas hablando, por ejemplo, adquirir el conocimiento de los compañeros de la región o de otras latitudes, eso es muy importante para nosotros. Profe, cuando antes estabas hablando, por ejemplo, de la muestra y las preguntas orientadas, eso algo esbozamos. Y realmente, o sea, hacía hincapié no solo hacia lo externo, sino también hacia cómo se veía cada uno de esos no docentes. Como diría la película Tom Cruise en Jerry Maguire, show me the money, muéstrenmelo que han hecho. Porque si no... Lo prolijamos y lo enviamos. Bueno, lo van a tener que hacer con el trabajo práctico, así que no les va a quedar otra. Bueno, bien, no empezamos de cero. Y en el caso de la operativización de variables, no es otra cosa que pasar de las variables, o sea, es un ejercicio. Esto se los dejo para que lo lean también, recomiendo no, les pido por favor que lean el capítulo 6, 7 y 8 de Hernández Sampieri, que está el manual, yo ya se los he colgado en la página, en la plataforma, y el capítulo 6 de Sierra Bravo. El capítulo 6, y ya les digo qué página es. La página 96. Para que no pase lo mismo que el comienzo de la clase. No, que realmente se los recomiendo y les pido por favor porque les va a dar, o sea, una cosa es la clase que es algo muy resumido y otra cosa es ir realmente a los manuales, que es lo mejor. Y ahí vamos viendo cosas que obviamente en la clase no están. Yo, por ejemplo, los tipos de variables no les voy a nombrar solamente ahora que son según el tipo de abstracción, nada más, pero tenemos un montonazo más. Y me interesaría muchísimo que eso lo vean para que realmente tener el bagaje teórico, el sustento teórico que tengamos con los manuales, nos permite profundizar los estudios, no solamente la clase y de mí dando ejemplos raros. Es necesario ir a los manuales. Así que por favor léanlo y lo van a tener que leer sí o sí para poder hacer los prácticos. Sí o sí, porque con las clases no les va a alcanzar.
Entonces, en el caso de, en el caso del tipo de variable que por nivel de abstracción, decimos que lo que intentamos es, en la operativización de variables, una variable que es general, la tratamos de pasar a algo intermedia y esa intermedia pasarlo a indicadores. Es decir, que algo que sea medible. Porque no todas las variables, yo analizo movilidad no docente y es como demasiado grande, tengo que ver tengo que bajar ese nivel de abstracción y eso, por eso le puse como la imagen de un embudo, que es, pasamos de algo general a algo más particular. Entonces, cuando hablamos de movilidad no docente y como general, y bueno, ¿qué estamos hablando? Y tenemos variables intermedias, ¿qué quiero analizar específicamente? Y después tenemos indicadores, cuántas personas viajan, cuántas no, hay estatutos, no. Entonces eso sí es fácil de medir, pero la movilidad docente en sí misma es como bastante complejo, no se puede medir. Tengo que buscar indicadores. Entonces lo que tengo que tratar todo el tiempo es de llevar esas grandes variables que son muy generales, bajarlas un poquito a una variable intermedia y de ahí bajarla a indicadores. Es un ejercicio que lleva tiempo. Se tienen variables generales que se refieren a realidades no inmediatamente medibles, por ejemplo, la movilidad docente. Las variables intermedias que expresan dimensiones o aspectos parciales de estas variables y por lo tanto más concretos y cercanos a la realidad. Es decir, movilidad docente y después nos vamos a el caso de los no docentes que viajan. Y las variables empíricas o indicadores que representan aspectos de estas dimensiones. Bueno, ¿cuántos viajes hacen anualmente? No hacen viajes anualmente, no existen estatutos, no hay movilidad. Bueno, hay cosas que sí se pueden medir muy fácil, porque sí o no, 1, 2, 3, 4, 5, pero otras que es muy difícil. Entonces tenemos que llevarlas a poderlas medir. Entonces las vamos bajando hasta que podamos medir. Si decimos economía, y bueno, economía en un país, y es que es muy grande, bueno, bajémosla. Entonces ponemos sector industrial, sector automotriz, sector, bueno, y dentro del sector industrial, ¿cuántas industrias hay? ¿Qué ramas de industrias hay? Fíjense de que de economía vamos a algo específico, que es la industria dentro de la economía, y dentro de la industria quiero ver cuántas empresas hay en determinadas ramas. O sea, algo tomando un ejemplo muy así rápido. Profe, por ejemplo, el tema de la movilidad no tiene nada que ver con nuestro proyecto, pero por ejemplo, cuando hay un concurso docente y necesitas un jurado de otra, que tiene que venir de otra regional o ir hacia otra regional, se le paga un viático en este caso. Está contemplado en el estatuto, que la persona que va a ir de jurado, no sé, por ejemplo, que tenga que venir por un concurso de, no sé, de una regional de Mendoza para acá, el jurado. Entonces se lo llama, se la convoca a la persona, se lo llama y se tiene que pagar el viático. Siempre ahora, como no está actualizado, hay como un problema. Docentes. Claro, exactamente. Pero en movilidad. La movilidad de Vicky se refiere a otra cosa. Perdón. Claro. ¿A qué se refiere movilidad? Lo de Vicky estaba más relacionado, creo, a la etapa de internacionalización trasladada, sí. Y fíjense, bueno, fíjense cómo acabamos de operativizar una variable. Movilidad. Movilidad no me dice nada, porque movilidad, como dijo la Mónica, puede ser la movilidad de ir de un lugar a otro, puede ser trasladarse de una acción, de un área a otra, no, pero ustedes dijeron internacionalización. Fíjense que dentro de la movilidad le bajamos la abstracción y le llevamos solamente a la movilidad que habla de internacionalización. Entonces, acabamos de operativizar en 2 segundos una variable que es el ejercicio que tenemos que hacer. Si decimos incluso, movilidad, Víctor, también se relaciona con lo primero que también dijiste en la clase, que fue con respecto a lo de la encuesta Repensando, que hablaba también de movilidad y era totalmente ambiguo. ¿Vieron? Entonces, ahí vamos de nuevo. Fíjense, ahora un poquito con las herramientas, si volvemos a analizar el Repensando la 2020, y ya claro que si yo te encaro una pregunta a vos con movilidad y lo único que pienso es la movilidad docente, o por ejemplo, o la movilidad de un área a otra, o la movilidad que significa pagarte viáticos por moverte a otro lado, dejo de lado todas las otras. Entonces, ya en mi informe no contemplo la movilidad no docente, por ejemplo, o la internacionalización.
Entonces, es lo importante que es cuando armamos instrumentos como son una encuesta, que realmente tengamos bien definido qué queremos saber. Pero por eso era mi pregunta, me siento mal. Porque, por ejemplo, si es internalización y yo la quiero ir a hacer afuera, necesito toda una movilidad. Para mí, perdón, para mí movilidad era el traslado, el viático, el lugar, o sea, esto es trasladarse a otro lugar. Y por eso por eso vine con este ejemplo, que si bien no era de mi caso, y no tiene nada que ver, quería dar el ejemplo de que en los concursos y necesitas a un jurado, para mí por eso me fui ahí al traslado, a la movilidad, de un lugar a otro. Pero está buenísimo, o sea, en nuestra investigación vamos a tener que definir cuál es nuestro concepto de movilidad para que no pasen estas cosas. Entonces en el trabajo de Victoria y de Fabián, vamos a decir, che, movilidad, ¿qué nosotras consideramos la movilidad esto y esto? No según la Real Academia Española que dice movilidad, no. Eso, acuérdense en las clases primeras que dimos Wikipedia y la Real Academia Española lo prendemos fuego directamente a la hora de tomarlo dentro de nuestro marco teórico. No, según el concepto de movilidad en la universidad es esto y esto, y nos apoyamos en esto para fundamentar nuestra percepción, nuestra concepción sobre movilidad no docente, la importancia que tiene, y el guitarreo, ahí está. Porque hay que meter mucha guitarra. No solamente es fundamentar con datos, sino también que la narrativa sea atractiva. Y la narrativa te la da la guitarra, sacás y te pones a... Hay que hacer un buen relato, profesor, un buen relato. Exacto. Te compré un ukelele, ¿puede ser? Exacto. Le ponemos música, porque como todo tiene que tener color y tiene que tener diseño y ser atractiva. Como alguien dijo en un momento que en la publicidad es importante, alguien lo nombró, que era importante... La estética. La estética, bueno, en el caso de la narrativa también, una narrativa aburrida y densa no te invita a que vos sigas leyendo un trabajo. Una narrativa atractiva, dinámica, con color, te lleva a que vos realmente te intereses y te sumerjas. Es como cualquier cosa, una película, un libro, lo que sea. Una narrativa tiene que ser atractiva. O un chamudo también, digo, como todo. Profesor, le quería aclarar una cosa a Moni. El tema de los viáticos de los jurados de los concursos es como si fuera obligatorio, no puede decir no voy. Entonces la situación es diferente. Hacer el trabajo que van a hacer ellos, que es por investigación. No es que sea obligatorio, van porque quieren. Entonces esa es la diferencia de los viáticos. Nada, eso lo quería aclarar a Moni. Y en el caso de la movilidad también, la internacionalización también contempla el tema de los viáticos y los estipendios y un porcentaje, y viene estipulado cuánto te corresponde en función a dónde viajás, a cuántos kilómetros haces, hay una reglamentación, entonces la verdad que hay mucho para laburar, ahí está buenísimo. Pero lo que recién me gustó que fue de manera como natural, fíjense cómo operativizamos, que es esto de una variable general, que era la movilidad, le fuimos dando, o sea, la bajamos a una intermedia, que hablamos de internacionalización, mierda, qué palabra complicada, che. Elegimos el tema por eso, profe. Exacto, y después vamos a la internacionalización docente, y decimos, bueno, ¿cuántos docentes viajan en función de los docentes que viajan? ¿Por qué hay reglamentaciones específicas para docentes de alumnos y graduados y no hay para personal de apoyo académico o no docentes? Bueno, hay un montón. Algo que vamos a hacer después que se llama metodológicamente, que no lo vamos a encontrar en los manuales viejos, porque la metodología también es algo más vivo también y va cambiando, no es lo mismo. En un manual metodológico hace 30 años que otras formas de metodologías más ágiles que están surgiendo hoy para dinámicas grupales, para trabajos en equipo. Hay un concepto que se llama polinización cruzada, que se toma un poco de las abejas y cómo de las patitas se desprende el polen y eso genera que el ecosistema esté en funcionamiento. Y es esto que está bueno grupalmente, de que el trabajo de un grupo se lo pasen a otro para que lo lea, ese otro grupo, dentro de nuestros grupos, los que vayamos a conformar, de una devolución, y así vamos todo el tiempo dándonos devoluciones, porque está buenísimo tener la percepción de otras personas. Es muy bueno. Obviamente siempre con una perspectiva constructiva y no destructiva, sino decir, che, en estas cosas lo podríamos mejorar, o te olvidaste, che, contemplar estas partes.
Eso está buenísimo, porque eso está bueno que ahora en este práctico ustedes puedan armar un bosquejo del proyecto para después compartirlo y que nos podamos darnos las opiniones. Y por último les dejo, así ya nos pasamos al trabajito. Sí, quedan buenísimos. Pasamos al trabajito, le dejo un esquema de Sierra Bravo, por eso les digo que lean por favor los capítulos, que hace una clasificación de las variables, según su naturaleza pueden ser quali o quanti, según la amplitud pueden ser variables individuales o pueden ser colectivas, según los niveles de abstracción, que es lo que estuvimos viendo ahora, pueden ser generales, intermedias o llegar a los indicadores. Según la escala, pueden ser nominales, ordinales, de intervalos o de razón, eso es bien estadística. Y según la posición que ocupan en la investigación, tenemos las variables internas, que son las dependientes y las independientes, y las variables externas, que hacen referencia a cuáles, a las que son importantes y las no importantes. Pero esto sí, me parecía mucho, ya es como demasiado para dar ahora en la clase, y está bueno que lo lean, porque vamos a trabajar más que nada de lo que me interesa, el nivel de abstracción, de poder bajar estas de variables muy así generales, como en la movilidad, a bajarla a algo más concreto y perceptible. Gente, ¿dudas que puedan llegar a surgir en el momento? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, algo? ¿Alguna reflexión? Nada. Bueno, vamos entonces al trabajo grupal. Fíjense que en el campus les he dejado el trabajo práctico número 3, no, ese se lo llevan a casa. Ese se lo llevan a casa, trabájenlo, por favor, y eso lo voy a poner ahí en los avisos, pásenme en lo posible hoy, ahí en la plataforma, pongan cómo están conformados los grupos, así yo los puedo armar, y ustedes suben el trabajo práctico número 3, que tienen tiempo hasta el jueves de la semana que viene, porque necesito por lo menos jueves y viernes en la mañana para leerlo y poder dar algunas apreciaciones. Hay un archivito que dejé que dice trabajo para clase de hoy, no sé si lo pueden ver. No era específico ese nombre, pero algo así era. Espérenme un segundo. Trabajo grupal en clase. Ese 9 del 10 del 2020. Bien, la idea no es presentar este trabajo, gente. Uy, perdón, se me saltó los lentes. No es presentarlo el trabajo, sino que hasta donde lleguen, vamos por lo menos que podamos ver un par de ejemplitos. A las -5 ahí salimos y lo comentamos bien rápidamente. Son 10 minutos, 15 minutos como mucho. Selección de grupo y lo vamos a crear. ¿Cuántos? Sala 22 participantes por sesión, no. 5 a 6, 4 a 5 por sesión, 9 sesiones. Vamos a hacer un poquito más grande, 5 a 6 participantes. Listo. Nos vemos a las -5. Hola, aquí estamos de nuevo. Volvimos. Algo muy rápido. ¿Qué tal? Hola, Víctor. Esto fue un interrupto. Demasiado. Fue un interrupto. Encima estaba bueno el debate. Seguimos acá. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hola. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Te volviste muy local, Víctor, muy local. Todo Mendoza. Sí, tengo que ahí resaltar de que es un trabajo que ya tenía hecho. Yo les tuve que preguntar si existía el lugar. Claro, los demás no sabían ni a dónde queda Guaymallén, por ejemplo. No, en realidad no. A mí me mató el departamento capital. También. Sí. No era necesario tampoco tanto nivel de análisis. Si ahí está la ciudad, se marca, listo. Puede haber sido Kuala Lumpur. ¿No? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue más o menos? ¿Pudieron identificar rápidamente? Y en el caso del ocio me parece que no iba, pero así.
El caso otro de estudios de relaciones sociales de una familia única es tampoco. Bien, bien, ahí vamos a ver trabajo grupal. Yo no sé ni quién era mi compañero, ni me pude presentar. Sí, es que en realidad nos extendimos mucho en la clase, si la idea es que tuvieran media hora como para el debate, pero no importa, esta va a ser la dinámica de ahora en adelante. Siempre los 20 minutos antes hacemos el debate, que es lo que más está bueno eso de poderlo compartir y charlarlo. Le digo que se discutió, en nuestro grupo se discutió bastante, porque me acordaba lo que vos decías, una tenía una mirada y la otra noche, pero mirá tal cosa, esto yo no lo había pensado, es decir, sí, no avanzamos demasiado, pero debatimos demasiado. No importa, si en realidad esto se los dejo también para un poco de ejercicio, cuando vamos así tomando un poquito al azar, vamos agarrando, por ejemplo, temas de investigación, el ocio, y... El ocio, claro, mucho, demasiado. Es demasiado. Muy amplio. Demasiado. Es muy amplio. Los adolescentes y la TV, o sea... Faltan parámetros. Sí, totalmente. Falta esto de meter en el embudo, esto de bajar un poco, de achicar. Por ejemplo, trayectorias educativas de jóvenes de sectores... ¿No se escucha, perdón? Víctor, no se te escucha. Sí, se escucha. Se escucha bien. Quizás Beatriz... Sí, acá se escucha bien. Ahora bien. sí, a ver. Bien, perdón. Por ejemplo, acá, políticas públicas nacionales, es decir, que abarca todo el territorio de la nación para pueblos originarios en periodo 2003-2010, discusiones en torno al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la construcción de ciudadanía argentina. O sea, tenemos casi todos los elementos, tenemos tiempo, tenemos corte de tiempo, tenemos un análisis bastante completo. Bastante completo. Che, se me quedaron todos a ver, se me pusieron todos abajo. Ahí, el costadito. Adolescentes y la TV. Muy múltiples cosas podemos hacer ahí. Relación entre la pobreza y la desnutrición infantil. Y tendríamos que hacer un poco... Pero ahí puede ser como, ahí discutimos bastante también con esa, puede ser como correcta, porque está como, bueno... Es que la relación, o sea... Tendríamos que ponerle, por ejemplo... No está acotada. Zonas, claro, no está acotada. No, claro. No dice país. Es muy amplia. No es un país, claro. Del conurbano. Latina. Claro. Hay una pregunta que está buena, que dice relación, pobreza y comunicación. Esa también, sí. La relación esa parecía buena, pero también no. En relación, pobreza y comunicación, parecía piola. A nosotros a mí al menos me faltaban elementos, porque tal vez desde la pobreza no se tiene acceso a determinados cuestiones de la comunicación. Pero así simplemente no es muy amplio. Tendrías que achicarlo más a quienes tengan o no dispositivo, o quienes tengan acceso a red. Recuerda, no sea el tipo de comunicación. Claro, exacto. Acá vámonos el tema de la pobreza y la desnutrición. La desnutrición infantil puede ser la pobreza la variable general, y la desnutrición de la pobreza es una variable intermedia. Puede ser un indicador la desnutrición de pobreza, pero la pobreza es algo que es demasiado macro. ¿La pobreza qué? Pobreza sentimental, la pobreza en cuestión de alimentación, la pobreza de condiciones de vida, o sea... es muy macro, la pobreza en sí mismo es muy... Pero el indicador lo que lo acota un poco, a nosotros nos pareció que podía llegar a ser un tema justamente por el indicador que tenés ahí. Claro, pero si yo analizo no la vas a pobreza estar analizando la variable pobreza muy macro. mental, por ejemplo, cuando estás relacionándolo con desnutrición infantil. Claro, pero... Eso fue lo que nosotros decíamos, esa relación es como que si bien era re amplia, empieza a ser como una acotación en la temática, aunque no la quieras, digamos. Entonces dijimos, bueno, podría llegar a ser un tema de investigación. Sigue siendo un tema amplio, en eso estábamos de acuerdo. Claro, y la pobreza en sí mismo es una variable que, o sea, nosotros vemos la manifestación de un concepto de pobreza, que la podemos ver en una desnutrición y en muchas cosas, en muchos indicadores, pero la pobreza en sí mismo es muy difícil captar, porque tiene múltiples dimensiones. Entonces, es algo que queda como muy macro. Y tomando, por ejemplo, vamos a los problemas de investigación. ¿Qué tipo de vinculación existe entre la pobreza y la comunicación? Perdóname, la pregunta la G.
De la violencia de género y su relación con los medios. En el 1, el último caso. Ahí está. Bien. Porque ahí también hubo discusión sobre... Pero por cómo está redactado esto. Claro, Bien. a ver. La Claro. violencia de género y su relación con los medios de comunicación. Un estudio de caso, un caso específico, en el departamento de Tunuyán, Mendoza, en el año 2012. Y nosotros pusimos que sí. En ese caso, el tema, como tema, sí, está bien. Si yo eso no lo podría tomar como un problema de investigación, o sea, relacionar la violencia de género con un caso, o sea, tengo que tener más información, pero como tema sí, porque tengo, fíjense, la violencia de género y su relación con un medio de comunicación, o sea, violencia de género y comunicación, un análisis de un estudio específico en un lugar específico, en un año específico. Entonces, ahí lo tendríamos como un tema. O sea, un tema porque estamos hablando de un caso específico dentro del departamento de Tunuyán. Entonces, claro, nosotros tomamos como un estudio, no específico. El estudio de caso, fíjense que los vamos a ver cuando veamos las distintas formas de abordaje dentro de la investigación cualitativa. El estudio de caso es una forma de recopilar información. Ya lo vamos a ver con otras metodologías. Después, vamos así en términos muy generales. A ver, ¿qué relación hay entre el consumo de Internet y el nivel de ingresos en adultos en el departamento de Capital entre el 2007 y el 2008? Podría ser. ¿Qué relación existe entre el tipo de trayectorias laborales de las mujeres y el nivel de instrucción alcanzado en un lugar específico en un año? Sí, bien. ¿Qué causa el aumento de la desocupación? Bueno, ¿qué parámetro vas a tomar? No sé, nos vamos a tomar una vida para ver qué causa el aumento de desocupación. Después, ¿llegaron a las hipótesis o no alcanzaron? No. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, tomemos algunas. Por ejemplo, no, estos son los objetivos, perdón, objetivos de investigación y de intervención. ¿Qué consideraron intervención? En el caso de nuestro grupo nos basamos, si bien leímos todos los párrafos, ya estaba determinado por el verbo, con el cual se iniciaba. Entonces era muy diferente si uno buscaba conocer o indagar a si uno iba a modificar o disminuir. Bien, por ejemplo, disminuir los niveles de apatía de los ciudadanos del distrito tanto, en el departamento tanto. Intervención. Exacto, porque intento mejorar los niveles. Cambiar las condiciones de vida también en los habitantes de tal lugar. Después, fíjense, comprender la percepción de los jóvenes. Eso es de investigación. Exacto, es porque estoy investigando, porque ya no voy a intervenir en mejorar, en modificar, en generar, sino que quiero comprender y analizar. Es casi la palabra nos lo va diciendo. Está muy bien. El relato que hizo ayer, que ganó Claudia Villafañe, el risotto. No. Ah, bien. Eso me imagino que no era era un dato de color, hace falta el asterisco. Ah, sí. En el caso de las hipótesis, entonces la presión de los más media de los grupos de comunicación en los jóvenes genera situaciones de depresión. ¿Qué puede ser? ¿Les parece que es una hipótesis válida? Nos falta un poquito ahí. No, faltan datos. Faltan datos, ¿no? Faltan datos de tiempo, lugar. De las condiciones de los mismos jóvenes. Para poder generar comparaciones, porque yo tengo que ver cómo influyen los grupos de comunicación en las situaciones de depresión, pero bueno, en un momento específico, que los grupos, los más medias es demasiado grande también. Quienes hacen bien al prójimo se hallan en la gracia de Dios. Fíjense que es un poco más filosófico, pero fíjense que tomamos una valoración, hacemos juicios de valor. Hacer bien al prójimo ¿qué es hacer bien al prójimo? Entonces hacemos alguna valoración en la hipótesis, entonces no la consideraríamos como válida. A mayor acceso de comunicación, mayor integración social. Ese puede. Te las dejo picando. Pero bueno, esto en realidad lo que pasa que el que tiene menos acceso a la información está menos integrado. Puede ser, totalmente. Esto está bueno. Y también hay que saber decodificar la información, esa es otra historia. Pero muy bien. Lo importante es que se haya dado la discusión y esto, que lo hayan podido decir, che, pero yo veo tal cosa, yo veo otra cosa, entonces está buenísimo y era lo que
el fin que tenía este ejercicio, que no es para subirlo ni nada, era como para hacer un rápido análisis así de identificación de temáticas. Gente, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Por favor, lean los capítulos de Hernández Sampieri, yo lo mismo le voy a poner en los avisos. Mándenme hoy los grupos y el jueves tienen la presentación de trabajo número 3, que es el que más importa, porque ya nos estamos orientando a los trabajos específicos que están realizando. Otra cosa, abierto a que si quieren que nos juntemos en la semana, un ratito, hacemos una instancia, si quieren hacer una instancia grupal. Víctor. Sí. Víctor, de Facultad Regional Paraná. Sí. Nosotros somos un grupo de 4 empleados no docentes que estamos haciendo la carrera. En la semana que viene, ¿qué día, qué horario nos podemos reunir con vos un momento, un rato? Sí, eso lo vemos mándenme un mensajito por el foro y ahí lo coordinamos. Yo prefiero que sea el día, no sé, el lunes feriado. Recuerden, eso tenganlo presente, el lunes es feriado. No, nos íbamos a olvidar. Sí, ya lo vemos. Mándenme un mensajito por la plataforma, así coordinamos bien un horario. Me tengo que fijar en la agenda. Pero lo arreglamos. ¿Por la plataforma o algún correo en especial tenés? No, prefiero por la plataforma porque me llega y la veo todos los días. Bueno. Y le damos vida a la plataforma. Y segundo, de que, bueno, ahí coordinamos bien los horarios que nos vengan bien. Con una media horita que podamos charlar, está buenísimo para conocer lo que están haciendo. Gente, me voy a cursar porque estoy cursando un posgrado y ahora en 15 minutos hasta las 9:30 de la noche, así que mi cerebro se va... ¡Felicitaciones! ¡Qué suerte! Hermoso. Amo los viernes. Así que bueno, les mando un gran abrazo chau. buen fin de semana, que es largo. Gracias por todo, profesor. Gracias. Gracias. Chau. Chao, buen fin de para todos.